Saludos, mi nombre es Oscar Ignacio Botero y hoy vamos a ver la forma de solucionar un ejercicio de una secuencia up-down con máquinas de estado finito e implementado con flip-flop tipo JK. El enunciado del ejercicio dice así: diseña una máquina de estado finito con una entrada de datos externa llamada EN de entrada. Cuando la entrada EN tenga un nivel 1, realice la secuencia de los números del 0 al 7 de forma ascendente. Y cuando tenga un nivel 0, la realice de forma descendente. Cuando la secuencia avanza en una dirección y cambia el dato en la entrada externa, debe mostrar el número correspondiente a esa dirección. La máquina de estado finito debe tener un reset y cada vez que la secuencia muestre el número 7, se active una salida llamada Z. Entonces acá al lado derecho tenemos el diagrama de estados. Son los números del 0 al 7, o sea que en total son 8 estados, desde el estado 0 hasta el estado 7. Y como dice el enunciado, cuando la entrada vale 1, va a ir mostrando la secuencia de forma ascendente. Entonces va a pasar al estado 1, al 2, al 3, 4, 5, 6 y 7. Y cuando la entrada sea un 0, la va a hacer es al contrario. O sea, la va a hacer de forma descendente. Quiere decir que del 7 pasa al 6, al 5, al 4, al 3, al 2, al 1, al 0 y vuelve y se repite. Adicionalmente nos dice que cada vez que la secuencia pase por el número 7, se active una salida llamada Z, como si fuera algo así como una bandera, un flag. Entonces debemos tener una salida adicional. Entonces comenzamos con el diseño de la tabla. Nos dijeron que el flip-flop es un flip-flop JK. Entonces por consiguiente tenemos aquí en la esquina superior izquierda tenemos la tabla de excitación, la cual requerimos para la solución en la tabla. Bueno, entonces tenemos aquí todos los estados. Vemos que tiene dos franjas de colores. Una cuando la entrada vale 0 y la otra cuando la entrada vale 1. Y tenemos obviamente pues las salidas de cada flip-flop, QA, QB, QC. 3 flip-flop, ¿por qué? Porque 2 a la 3 da 8. Y recuerde que son 8 estados los que vamos a tener. Desde el estado 0 hasta el estado 7 son 8. Entonces necesitamos 3 variables de entrada, o sea 3 flip-flop por el lado. Pero adicionalmente tenemos otra entrada, que es la entrada externa, una entrada que se va, digámoslo así, se va a manipular de forma que le podemos ingresar o un 0 o un 1 por dicha entrada para cambiar el sentido de la secuencia. Entonces tenemos aquí en el estado 0, tenemos el 0. ¿Cuál es el estado siguiente? Si la entrada vale 0, recuerde que si la entrada vale 0, él va a contar de forma descendente. ¿Listo? Entonces, si está en 0, ¿cuál sería el número anterior? Sería el 7. Da la vuelta al contrario. Entonces sería el 7 y tenemos el 7 en binario. Si está en el 1 sería el 0, si está en el 2 sería el 1. Y así sucesivamente hasta llegar, si está en el 7, ¿quién sería
el número siguiente pues sería el 6. ¿Listo? Entonces ahí tenemos todas las secuencias. Recuerden que si la entrada vale 0, cuenta hacia abajo, descendente. Y si la entrada vale 1, cuenta hacia arriba o ascendente. Entonces por eso la tabla está dividida como en dos franjas, porque básicamente mire que los datos de las salidas de los flip-flop en el estado actual, mire que son los mismos: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Lo que hace la diferencia entre esas dos partes de la tabla es la entrada. Cuando la entrada vale 0 y cuando la entrada vale 1. ¿Listo? Entonces diseñamos la tabla y por medio de la tabla de excitación hallamos los datos que se requieren en cada entrada de cada flip-flop, en las entradas J y K de los 3 flip-flop. Ya saben que va comparando por color el QC actual, que está de color amarillo, con el QC siguiente. Te va a comparar amarillos, los azules y los rojos. Por eso los pongo así en color, porque es más fácil para la comparación y la visualización de la solución del ejercicio. Entonces se hallan todos los valores de las entradas y una columna aquí al final que dice la salida Z. Entonces cada vez que muestre el número 7 se va a activar esa salida. Entonces aquí tenemos en el estado 7, mire el 7 en binario, ahí está el 7 en binario. Entonces el 7 en binario se va a activar la salida. Y la última, digámoslo así, la última también sería como el 7 en binario, simplemente que esa es cuando la entrada vale 1. Entonces esa también va a tener un 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta tabla? La vamos a bajar a mapas de Carnot. Mapas de Carnot, ¿de cuántas variables? Ojo, no son de 3, son de 4, porque una variable adicional es la entrada. O sea, son 4 variables. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer los mapas para las 6 entradas de los 3 flip-flop, los J y K de cada flip-flop. Ahí hay 6 mapas. Y un mapa adicional para la salida Z. Entonces, bajando esa información de la tabla a los mapas, bueno, entonces tenemos aquí los mapas. En la parte superior tenemos los dos mapas de las entradas JK del flip-flop C. En la parte inferior, las del flip-flop B. Entonces, en el flip-flop C bajamos todos los unos y las X y nos da para formar dos parejas. Y si observamos, las dos parejas están situadas en la misma posición en ambos mapas. Quiere decir que esos dos mapas tienen la misma función de simplificación. Y aquí está la función. Con colorcito la coloqué. QA negado por QB negado por el valor de la entrada negada, y la pareja roja es QA por QB por entrada. Ahí tenemos las cuatro variables: QA, QB, QC y la entrada. Y en los mapas de abajo formamos dos cuartetos. Y si observamos, los dos cuartetos tienen los datos en las mismas posiciones. Entonces, igualmente, el mapa de JB va a tener la misma simplificación que el mapa de KB. Y simplificado nos da QA negado por la entrada negada más QA por la entrada. Si observamos esa función lógica que nos da JB y KB, pertenece a una compuerta lógica, que es la compuerta XNOR.
Entonces aquí vemos mucho más simplificado y es mucho mejor armar o implementar esta compuerta XNOR que implementar estos dos términos multiplicados y luego sumados. Y para J y KA vemos que todos los datos pueden, porque yo pongo a valer las X, las pongo a valer 1, entonces todos los datos del mapa serían 1. Y los dos mapas de K, de J y K, son iguales. Entonces, quiere decir que esas dos terminales del flip-flop A se conectan a BCC, o sea, al positivo de la fuente de alimentación. Y en el mapa, acá en la parte inferior, tenemos el mapa para la Z, donde están los dos unos. Y esos dos unos forman una pareja que simplificado nos da QA por QB por QC. Y aquí tenemos una muestra de la simulación con Proteus, del montaje del ejercicio y para la solución, que enseguida la verificaremos con el software Proteus. Tenemos aquí ya el circuito implementado con el software Proteus. Los flip-flop, los tres flip-flop, incluso están con colorcito, la letra A, B y C con los mismos colores que tengo en la solución en la tabla. Tiene un interruptor lógico de reset, tiene su reloj y tiene aquí la entrada externa, la que el usuario puede manipular colocándole 1 o 0. Ya sabemos que si le coloca un 1, la secuencia la debe realizar ascendentemente, y si la entrada vale 0, al contrario, descendente. Tenemos aquí las compuertas lógicas y esta compuerta AND de 3 entradas es la función implementada para mostrar la salida Z. O sea, cada vez que pase por el número 7 nos debe encender esta salida. Y aquí tenemos pues un display BCD, el cual nos muestra en qué estado está la secuencia. Los números tienen el equivalente, los pongo a que sea equivalente con el estado, o sea que si está en el estado 3 debe ir en el número 3, si está en el 5 va en el estado 5 y así correspondiente. Entonces ejecutamos la simulación y veremos. Entonces la entrada vale 1, debe contar hacia arriba. 2, 3, 4, 5, 6 y aquí debe prender la Z. 7, ahí prendió. Y vuelve y se repite indefinidamente. Ahora si vale 0, debe hacer la cuenta o la secuencia al contrario. Ahí va, descendentemente. 7, prende la Z. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7, prende la Z. Y el ejercicio lo dice en su enunciado que si él va haciendo la secuencia en una dirección y se la cambian, él debe seguir en el número que corresponde. Entonces, digamos que él en ese momento va descendiendo 1, 0, 7, 6, pongámoslo en el 4. En el 4 le cambio la dirección. Miren que empieza otra vez. O sea, parte del 4 hacia arriba, el 5. Y si por aquí en el, digamos que en el 6 o 7, en el 7, en el 7, bueno, ahí lo devolví en el 6. ¿Listo?
Entonces, cada vez que se le cambie el dato de entrada, él va a adquirir la nueva secuencia y parte del número donde iba. De ese número donde iba, entonces él ya, dependiendo de la entrada, él sabe si, digamos así, si cuenta ascendente o descendentemente. De esta forma ya queda verificado el circuito funciona correctamente. Un feliz día y hasta una próxima.